México es el productor número 1 de aguacate, plata, tequila y sobre todo petardos mundialistas. Esta es una producción más de Mundialazo. Disfrútala y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Adolfo el Bofo Bautista no era mal jugador, solamente era un huevonazo. Era un futbolista al que no le gustaba desplazarse. Y a pesar de su mala actitud, tenía tanto talento que le alcanzó para que lo llevaran a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 a los 31 años, cuando sus mejores tiempos, Tecos en 2002, Morelia en 2003, Chivas de 2004 a 2006, estaban sepultados hace rato en el pasado. Tras no haberlo empleado ni un minuto en la fase de grupos, Javier Aguirre se aventó la puntada de mandarlo de titular contra Argentina en octavos de final, actuación que se saldó con un análisis enmarcado en el Salón de la Fama de la Estadística Deportiva, porque el portero Óscar Conejo Pérez recorrió más metros acumulados en aquel partido que el Bofo, al que después de eso nunca nadie más se atrevió a llamar de vuelta a la selección mexicana. El tema con Francisco el Maza Rodríguez no es que fuera un defensa central malísimo, no, solamente no era tan bueno como para haber jugado una Copa Mundial. Ponle tú máximo un Mundial. Pero el Maza Rodríguez jugó 3 Copas del Mundo. Piénsenlo bien. Leyendas de la dimensión de Alfredo Tena y Fernando Quirarte jugaron un solo mundial en sus carreras y el Maza Rodríguez, él solito, jugó 3 mundiales. 45 minutos en Alemania 2006 con Ricardo Antonio Lavolpe. Todos los minutos de Sudáfrica 2010 con Javier Aguirre y cada minuto de Brasil 2014 bajo el mando de Miguel Herrera. Números dignos de leyenda sin que fuera nada remotamente parecido a una leyenda. Así como en la historia de las Copas Mundiales hubo 2 Ronaldos y 2 Falcaos, el brasileño y el colombiano, la Copa del Mundo también se engalanó con 2 Gullits en distintas selecciones y tiempo. Carlos el Gullit Peña entra en este video solamente para evitar un clamor popular en contra de su omisión. Pero debo aclarar que el Gullit Peña en la Copa Mundial de Brasil 2014 apenas iniciaba su decadencia. Y nuestros antepasados de hace 12 años tampoco es que se hayan escandalizado demasiado por su convocatoria. La humanidad en 2014 todavía no le perdía la fe al Gullit. Claro que ahora su espantoso derrumbe nos hace verlo en retrospectiva y preguntarnos cómo pudo representar a México en una Copa del Mundo. Su aporte mundialista se redujo a 11 minutos contra la selección croata, partido en el que entró de cambio por Oribe Peralta. Si de memorias amargas en la historia reciente de las Copas Mundiales hablamos, la afición de la selección mexicana le reserva un lugar honorífico a Guillermo Franco. El Guille anotó poco más de 100 goles en su carrera. Números nada espectaculares para un centrodelantero, pero tampoco un desastre. Sus mejores años los vivió en Rayados de Monterrey. 3 temporadas en donde Guille se convirtió en ídolo rayado. Luego se fue al Villarreal en 2005 y se la pasó lesionado. De todos modos, Ricardo Lavolpe se lo llevó al Mundial. Jugó los 3 partidos del grupo en Alemania 2006, pero no salió a jugar ni un minuto contra Argentina en octavos de final. Tras fracasar solemnemente en la Copa del Mundo de 2006,
Guille Franco tuvo otra oportunidad en Sudáfrica 2010. La historia casi idéntica. El Guille, que ahora jugaba en el West Ham United, no metía muchos goles en su club, pero tenía pase directo a la selección mexicana. Javier Aguirre lo puso de titular 3 veces en la fase de grupos y lo sentó a la hora buena en octavos de final contra Argentina. Balance final: 7 partidos en 2 copas mundiales y 0 goles que nadie le perdona. Rafael Chiquis García es un caso similar al de Guille Franco. Otro futbolista que no era tan malo como se dice, pero que quedó de por vida rehén de sus circunstancias. Y como Guille Franco, Chiquis no solamente jugó en una Copa Mundial, sino en 2. Y lo que realmente no se le perdona es su inclusión en la convocatoria de Alemania 2006 en condición de yerno del entrenador. Sin embargo, 4 años atrás, Rafael García también había ido al Mundial y sin necesidad de casarse con ningún familiar de Javier Aguirre. El Chiquis jugó un solo partido en esos 2 mundiales, específicamente 14 minutos contra Italia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Si les interesa la camiseta que usó, tienen que pedírsela a Paolo Maldini, que coleccionaba las número 3 de cada equipo al que enfrentaba sin discriminar entre cracks y petardos. A Juan Carlos Chávez le llamaban la pájara. Nunca juzgues a un jugador de fútbol por su apodo, pero hay límites. ¿Cómo que la pájara? En Estados Unidos 94, Miguel Mejía Barón hizo de la pájara Chávez el primer atlista en 28 años en jugar una Copa Mundial. La inclusión en la convocatoria del técnico pero lento y pesado mediocampista fue sorprendente y difícil de explicar, pues la pájara apenas había jugado un partido en toda su carrera con la selección. Un encuentro molero contra Costa Rica. Su segundo partido lo disputó ya en la concentración mundialista, un juego de preparación contra Estados Unidos a unos días del Mundial. Su tercer y último partido fue en el Mundial y contra la selección italiana, cuando la pájara Chávez entró de cambio por Luis García y jugó 9 minutos para no volver nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, a vestir la camiseta de la selección nacional. Efraín Juárez cumplió todos los sueños de un futbolista y lo hizo en tiempo récord. A los 25 años, Juárez ya había ganado el Mundial Sub-17, ya había salido campeón con Pumas, ya había sido titular en un Mundial, ya había fichado por el Celtic, ya había sido traspasado al Zaragoza y ya había salido campeón con el América. Además de haber ganado las Copas Oro en sus ediciones de 2009 y 2011. Todo esto, insisto, Juárez ya lo había cosechado a los 25 años de edad. ¿Cómo le explicamos ahora a los jóvenes aficionados Pumas que su entrenador coleccionista de títulos y aventuras en realidad era medio petardo? Efra fue el lateral derecho elegido por Javier Aguirre para la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue titular contra Francia y contra Sudáfrica. En ambos partidos, Juárez fue amonestado, por lo que se perdió el encuentro ante Uruguay antes de volver al 11 de la debacle contra Argentina en octavos de final. No solo es que Sudáfrica 2010 haya sido el único mundial del una vez prometedor futbolista, sino que a los 23 años Juárez fue convocado al Tri por última vez en su carrera y desde entonces se estancó en la banca de todos sus equipos. Jaime Ordiales fue convocado a una Copa Mundial y nadie sabe muy bien por qué. Se trataba de un mediocampista técnicamente aceptable. Correlón, que metía la pierna fuerte, o sea, hacía de todo un poco, pero es que resulta
imposible ni siquiera acordarse de él en un club, porque Ordiales jugó en 10 equipos distintos y en ninguno hizo raíz. Necaxa, Coyotes, Neza, Cruz Azul, Chivas, Puebla, Tecos, León, Toluca, La Piedad, Pachuca. Jugaba en el Toluca cuando a los 34 años, en un llamado de lo más random, Manuel Lapuente lo llevó a su primer y único mundial. Francia, 1998. ¿La razón? Seguramente el técnico decidió que no podía ser tan descarado y convocar a 7 jugadores del América. En la foto falta Raúl Rodrigo Lara y a uno solo del campeón Toluca, por lo que además de Salvador Carmona, se llevó al veterano Ordiales, aunque ni siquiera fuera titular con los Diablos. Sorprendentemente, sí que fue titular en los 2 primeros partidos de la Copa Mundial, contra Corea del Sur y contra Bélgica. A decir verdad, Ordiales no desentonó, pero tampoco hizo nada que nos ayude a combatir la amnesia de que estuvo ahí. Si piensas en figuras de la selección mexicana en la historia de los mundiales, jamás mencionarías a Miguel Ponce. Si piensas en petardos de México en el mundial, jamás le dedicarías ni medio minuto a Miguel Ponce. Y si piensas en futbolistas que fueron al mundial, pero que no jugaron con la selección, tampoco jamás te acordarías de Miguel Ponce. A pesar de no haber sido convocado a la selección durante todo el tortuoso proceso eliminatorio, y aunque nadie nunca sugirió su llamado, Miguel Herrera se lo llevó al Mundial de Brasil 2014, cuando Ponce pasó de Chivas a Toluca para cubrir el puesto de lateral izquierdo en el rol de suplente del legendario Miguel Layún y en detrimento del tampoco especialmente brillante Jorge Torres Nilo. Ponce cumplía en defensa, pero era demasiado limitado como aportar cualquier cosa en el ataque. No era rápido, no tenía desborde ni recursos técnicos. Miguel Ponce lo que tenía era ser tácticamente disciplinado y con eso le alcanzó para ser mundialista con la selección mexicana. Luis Antonio Valdés, portador del apodo más lamentable en la historia del fútbol universal. Hay 3 cosas que mataron al cadáver Valdés. 1, su sorprendente convocatoria a la Copa Mundial de Estados Unidos 94, cuando el cadáver no había sido parte del proceso de Miguel Mejía Barón, ni siquiera en un amistoso molero. 2, su todavía más inesperada titularidad en el primer partido del Mundial contra la selección de Noruega. Y 3, ese peinado adelantado a la época a lo Piojo Alvarado que descubrimos a la hora de los himnos y que para los abuelos que vivíamos en 1994 resultaba un imperdonable escándalo. Agréguenle su débil presencia física y un apodo que no le hacía ni medio favor, y tenemos la fórmula de la depresión. El cadáver Valdés jugó el primer tiempo de aquel primer partido contra Noruega y afortunadamente no lo vimos más, ni en el Mundial, ni en la selección. Y de hecho, Luis Antonio el cadáver Valdés se retiró del fútbol al año siguiente, en 1995, con apenas 30 años de edad. A diferencia de videos similares dedicados a Argentina, España, Brasil e Inglaterra, en México no caben todos los petardos mundialistas en un solo video, así que vamos a necesitar 2. Dejémoslo hasta aquí por hoy y mañana, a la misma hora, en este mismo canal, la segunda parte con los 10 mayores petardos que ha llevado la selección mexicana a la Copa Mundial. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¡Qué bueno soy, carajo! Estas cosas no me ayudan nada a pisar tierra. Pero bueno, por algo
estoy aquí y no ellos están acá, ¿no? Tengo que justificar, tampoco me voy a colgar, tampoco me voy a levantar el cuello por ganarle a amateurs absolutos en esto de pronosticar. Zapatero a tus zapatos. Bien, Barak, claramente la Juventus fue un desliz.